aire frío, aire caliente, me molesta un poco la garganta. Así que vamos a empezar con este texto de hoy y darle las gracias primeramente al Señor que me permite estar aquí, servir, exponiendo su palabra. Me da gozo ver la fortaleza que el Señor le da a nuestro hermano José Luis en estos momentos difíciles, porque quiera o no es un ser querido que se va. Pero como él bien decía, ahora tenemos que seguir orando, clamando al Señor por todos aquellos que quedan en pie, para que conozcan al Señor Jesucristo, para que entreguen su vida a Cristo, porque si no es así, no hay vida eterna. La vida eterna solamente la podemos tener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que participamos del pan y el vino cada semana. Recordamos que es Cristo quien ya pagó por nosotros. Así que vamos a seguir orando por nuestros familiares inconversos y que el Señor nos llame al arrepentimiento. Quiero, como bien saben, hermanos, yo estoy llevando una serie de predicaciones del 1 Timoteo y hoy voy a compartir los versículos del capítulo 1, perdón, del capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6. Nuestro hermano ha leído del versículo 11 al versículo 20, pero la predicación va a ir enfocada del 11 al 14. Se leyó para tener un contexto más amplio en este mensaje. Y como saben que me gusta llevar estas predicaciones cuando son consecutivas, cuando es un libro consecutivo, me gusta empezar haciendo un pequeño recuento del último mensaje para poder entrar al contexto del mensaje de hoy. El último mensaje que compartí, hablábamos de qué era lo que realmente debíamos valorar. Y es que lo más importante que hay en cada uno de nosotros es el conocer a Cristo. Es el tener vida eterna sin merecerlo. Y no es lo que el mundo nos vende, ¿no? Hablábamos precisamente del dinero y de todo ello, que ahora hay un salmo precioso, nuestro hermano Gerson, que habla en cuanto a eso, ¿no? Cuántas veces envidiamos lo que otros tienen. Y precisamente en el mensaje anterior estuve hablando sobre ello. Lo que más valor tiene es conocer a Cristo, porque es un valor eterno. Lo demás es pasajero. Lo demás aquí se va a quedar. También estudiamos la realidad de nuestras vidas, de que nada hemos traído a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Tengas lo que tengas. Tenga la profesión que tengas, el dinero que tengas, tengas lo que tengas. Aquí se quedará. Por eso volvemos al mismo punto. ¿Qué es lo más importante? Tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque eso es garantía de vida eterna. Todo lo demás es pasajero. Por lo tanto, también decía que debemos ser agradecidos con lo que el Señor ya nos ha dado. Recordando que Él nos prometió que no nos faltará con lo necesario. Él lo cumple y lo cumplirá. Ahora, nosotros somos responsables también ¿de qué? De cuidar y de saber administrar todo aquello que el Señor nos da. Vimos que hay un peligro de caer en la tentación por la avaricia. Las riquezas son pasajeras, una vez más lo recuerdo, las riquezas son pasajeras. Y cuando nos afanamos tanto por las riquezas, lo que hacemos es muchas veces desviarnos y perder el foco realmente como creyentes. Nuestro foco es Cristo, nuestro foco es ver la vida eterna, lo que nos espera. Ahora, si Dios te ha dado propiedades, si Dios te ha dado una buena posición económica, disfrútalas, pero sirve al Señor también con ello. Y sepa administrarlas. Y terminé el mensaje recordando que no debemos poner nuestra mirada en las cosas pasajeras, como es el amor al dinero, porque esa es una de las tantas raíces que nos llevan a cometer muchísimos pecados. La codicia nos puede llevar a extraviarnos de la fe. Por la codicia nos podemos extraviar tan fácilmente.
Descuidamos la íntima comunión con el Señor, que es lo más importante. Descuidamos la comunión con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestro hogar. Y trae nefastas consecuencias. Y finalicé recordando algunas frases que me llamaron la atención. Y es que el dinero te puede dar una casa, y muy bonita, y como jardín si quieres, pero no te da un hogar. No te da un hogar temeroso de Dios. Una mujer, el dinero te puede dar una mujer, mas no una esposa. El dinero te puede dar un esposo. El dinero te puede dar un hombre, mas no un esposo. Te puede dar estabilidad, mas no felicidad. Te puede dar una cama, pero no el sueño. El dinero te puede dar un reloj, pero no el tiempo. Un libro, pero no la inteligencia. Una posición, pero no el respeto. El dinero te puede dar medicina, pero no la salud. Y decía Benjamin Franklin, el dinero nunca ha hecho feliz al hombre, ni lo hará. Y hay una frase de Susan Oman que dice, deja de comprar cosas que no necesitas para impresionar a la gente que ni siquiera te importa. Y esa es la triste realidad. Pero lo más importante de ese mensaje, el último mensaje que compartí, lo más importante que debemos tener en cuenta es que el dinero te puede dar una vida pasajera, temporal, mas no te dará la vida eterna. Porque la vida eterna tiene un precio que nadie en este mundo puede pagar. Solo el Señor Jesucristo. Él pagó nuestra deuda. Él es la mayor riqueza que podemos tener. Y hoy con la guía del Señor, por medio de su bendito y santo Espíritu, vamos a seguir con esta serie. Y estaréis poniendo lo que les decía, los versículos 11 al 14, donde estaremos viendo la gran importancia para el creyente entender que tenemos que huir de la mentira. No debemos coquetear con ella, no debemos juguetear con la mentira que nos vende este mundo, sino que debemos seguir o avanzar en la verdad. ¿Y quién es la verdad? La palabra del Señor es clara cuando dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad es el Señor Jesucristo. Debemos prepararnos para la batalla que debemos transitar por esta vida y recordar hasta cuándo lo vamos a hacer. Por eso le he dado como título a este mensaje, huye, sigue, pelea, sirviendo al gran Rey. Y sobre eso vamos a hablar en esta mañana. Permítanme orar, hermanos, y poner ese tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, una vez más te damos gracias, Señor, porque en tu bondad, en tu gracia y misericordia, nos has permitido llegar a una semana más y tener el gozo de podernos reunir en este local, como tu iglesia, esa iglesia que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo. Una iglesia pequeña, llena de pecadores redimidos. Y tú estás trayendo amigos a escuchar el Evangelio, Señor. Nuestro mayor anhelo es que ellos te conozcan a ti. Y que ellos puedan gozarse de la vida eterna. Y que nosotros como hijos tuyos seamos afirmados cada vez más en tu santa y gloriosa palabra. Queremos vivir en santidad, queremos aprender a hacerlo, Señor. Después de que te pedimos, perdona nuestros pecados que aún cometemos. Límpianos de nuestra maldad. Oh Señor, gracias por la fortaleza que le das a nuestro hermano José Luis y a su familia. Gracias por el tiempo que tuviste a su madre con ellos. Oh Señor, yo te ruego por aquellos padres, madres que están aquí, familiares inconversos, que tú abras su corazón y que ellos entiendan que lo que realmente tiene valor es conocer a Jesucristo y entregar su vida a Él. Obra por tu bendito y santo Espíritu en cada uno de ellos.
Oh Señor, guarda a nuestro hermano Mariano en Palma, nuestra hermana Margarita allí en Cádiz, a cada uno de los hermanos que estarán viajando, o aquellos hermanos que están predicando también en diferentes congregaciones. Sé tú hablando a través de cada uno de tus siervos. Y yo te ruego especialmente, oh bendito Dios, que seas tú, Señor, hablando a través de este siervo inútil, que vas a poner tu palabra en esta mañana. Tu palabra tiene poder para cambiar y transformar vidas. Usa este siervo y usa este vaso de barro para que la excelencia de tu palabra trate con cada uno de nosotros, especialmente conmigo. Que tu pueblo sea edificado para que tu pueblo te exalte, porque eso es lo que anhelamos. Y todo esto te lo rogamos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, decía que vamos a hablar de este mensaje de la importancia que tiene para el creyente el entender que debemos huir de la mentira, de toda clase de mentira y sobre todo de todas aquellas mentiras que nos quieren vender con los falsos evangelios que hoy en día se predican desde muchos púlpitos, donde se sacan textos de su contexto para hacerles hablar lo que no dicen, sino que, como decían en mensajes anteriores, usan la palabra del Señor es para beneficio propio, muchas veces buscando riquezas, pero no para la iglesia, sino para los predicadores. Entonces hay que huir de todo este tipo de mentiras. No debemos juguetear con ellas, pero sí debemos seguir, avanzar en la verdad y prepararnos cada día para la buena batalla que debemos transitar por esta vida. Es por eso que este mensaje le he puesto así: huye, sigue, pelea, sirviendo al gran rey, al gran rey. Si bien Pablo nos enseñó en los mensajes anteriores que habrían algunos que estarían comerciando con el evangelio, que se estarían aprovechando y lo vemos estos tiempos. Era una realidad en los tiempos de Pablo y es una realidad en estos tiempos. ¿Cuántos hay que están comerciando con el evangelio? Que están haciendo de ello un negocio. De eso hemos hablado. Mercadean con el evangelio y muchos siguen esas enseñanzas. ¿Pero qué es lo que hacen? Siguen esas enseñanzas porque quieren lo mismo. Porque quieren lo mismo. Solo buscan cosas terrenales, mas no espirituales. Aman más el dinero que la vida eterna. En este mensaje vamos a ver una verdad fundamental, y es que un líder y todo fiel creyente comprometido con Dios huye de las falsas enseñanzas y de todo mal. Persigue la verdad y el bien. Se aferra a la palabra de Dios, se aferra a Dios y a su palabra. Motivado siempre por el carácter y las promesas de Dios. Ese llamado, aunque dirigido a Timoteo, es aplicable a todos los creyentes. No pensemos que como es una carta pastoral, solamente es para pastores o para líderes de una iglesia o para evangelistas, o era solamente para los apóstoles, como hay quien llega a decir que no, que eso eran aquellos tiempos. No. Eso es una orden para todos nosotros, para todos los creyentes. Es un llamado dirigido a todo creyente que desea honrar a Dios en su caminar cristiano. De manera que veremos una clara exhortación al joven Timoteo y a nosotros para que no caigamos en los mismos patrones pecaminosos del mundo. Aquellos, muchas veces decimos en patrones pecaminosos del mundo, pero es que también hay muchos que sí hacen llamar hermanos y viven de igual manera. Y por eso tenemos que tener discernimiento. Tenemos que tener un buen alimento, la palabra del Señor, la meditación en la palabra, la oración, la exposición a la bendita palabra de Dios. Porque es así que vamos a ser guardados de la falsa enseñanza.
ya no solo del mundo, sino de aquellos falsos creyentes que hay. Hermanos, en todas las congregaciones, no todo el que se reúne en un local como iglesia es creyente. Y muchos pueden llevar 20, 30 años en una iglesia y pueden conocer la Biblia, pero no todos son creyentes. La misma palabra del Señor dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por eso necesitamos estar fieles y firmes en los caminos del Señor, arraigados, cimentados en la palabra. Por eso este mensaje empieza con una advertencia o un contraste. Dice el versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Podríamos decir, los falsos creyentes en cabeza de sus falsos pastores siguen las enseñanzas y sus intereses que ya hemos visto, las cuales llevan a destrucción y perdición. ¿Cuáles enseñanzas hemos visto? Esas falsas enseñanzas. Dice que hay otras doctrinas donde se generan pleitos, donde toman la piedad por negocio, donde buscan solo riquezas materiales. Y aparte de eso son desagradecidos. Entonces aquí es donde vemos el contraste. Timoteo y todo creyente, esto es lo que hacen los falsos maestros. Eso es lo que hacen los falsos creyentes. Pero tú, o más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Hay un punto importante que debemos detenernos y es en esa palabra, oh hombre de Dios. Oh hombre de Dios. Esta palabra o término tiene bastante importancia, más de la que pensamos, ya que está afirmando que Timoteo es un fiel siervo de Dios. ¿Se puede decir lo mismo de ti? ¿Se puede decir lo mismo de mí? Somos hombres de Dios, mujeres de Dios. Debemos meditar en la palabra. Esa palabra, hombre de Dios, está hablando de un siervo fiel. Y esta palabra la encontramos en el Antiguo Testamento como varón de Dios. Y se encuentra en el Antiguo Testamento hablando de varón de Dios, refiriéndose a algunos de los hombres que fueron elegidos por Dios para propósitos específicos. Propósitos específicos como líderes, profetas o jueces. Vemos, por ejemplo, a Moisés. De Moisés habla en Deuteronomio 33:1. Vemos a David en 1 Samuel 13:14 y nos lo recuerda nuevamente en Hechos 13:22. Y también vemos esa palabra, hombre de Dios o siervo de Dios, cuando nos habla de Elías, en Primera de Reyes 17:24. Entonces, ven, hermanos y amigos, está hablando de hombres fieles que sirvieron al Señor en su época y que fueron fieles en transmitir lo que Dios les hablaba a ellos. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento Dios se comunicaba con el pueblo a través de sus profetas. Hoy se comunica con nosotros a través de su palabra. Estos demostraron fe y obediencia a Dios en sus respectivos roles, por su entrega y fidelidad a la hora de transmitir las órdenes del Señor a su pueblo. Y hermanos y amigos, debido a la cultura en la que nos ha tocado vivir, es una cultura anti-Dios, una cultura en la que estamos que es anticristiana, donde el pueblo de Dios es constantemente atacado. Nosotros quizás no lo sentimos tanto,
en estas áreas donde estamos. Pero hay hermanos que están perdiendo su vida por causa del Evangelio. Nosotros quizás de una manera más sutil, sí, se nos insulta, y sobre todo en las redes, en los periódicos, por ser seguidores de Cristo. Entonces, deberíamos preguntarnos, o alguien se puede preguntar, bueno, ¿y qué significa ser un hombre de Dios en estos tiempos? Hermanos, la palabra del Señor no cambia. Ella es la misma. Entonces la respuesta sería, lo mismo que fueron los varones de Dios que he relacionado en el del Antiguo Testamento. Podríamos decir una definición así clara. Un hombre de Dios es un hombre que sigue a Dios en todos los sentidos. Obedece sus mandamientos, no como una carga, sino que lo hace con gozo y lo hace con gratitud. Que no vive para las vanidades pasajeras de este mundo, sino para las cosas de la eternidad. Su anhelo es hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Que voluntariamente sirve a Dios, aun dando con libertad todos sus recursos, sea tiempo, sea dinero, sea poniendo sus dones y habilidades al servicio del Señor. Que vive conforme a la profesión de su fe y que acepta con alegría aún el sufrimiento que viene como consecuencia de su fe. Es decir, su testimonio revela el fruto del Espíritu Santo y certifica que es un varón de Dios. Eso es una definición de un varón de Dios. De una manera resumida también lo podemos ver en Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado qué es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es una clara definición de un siervo de Dios, de un hombre de Dios. Un hombre de Dios no es aquel que coge la Biblia de vez en cuando y lee de vez en cuando le queda por ahí un ratito, que obra cuando se acuerda o escasamente por los alimentos. Un hombre de Dios no es aquel que se despista y deja de asistir a la iglesia, o deja de leer, o deja de tener comunión. No, un hombre de Dios es esforzado. Un hombre de Dios es esforzado. Un hombre de Dios se esfuerza. Lo que decía nuestro hermano, estamos con unos tiempos de calor fuertes. Muchos quisiéramos estar en casa con el aire acondicionado puesto y no salir de casa. Pero el hombre de Dios se esfuerza para tener comunión con sus hermanos. Se esfuerza para servir a los hermanos. No un domingo, no, todos los días sirviendo en su casa. Reuniéndose todos los días que se reúne la iglesia. Es un jueves de oración. Es un sábado de estudio. Es un lunes cada 15 días que las hermanas estudian. Y los domingos siempre nos reunimos aquí. Porque si solamente venimos los domingos, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo que hace la Iglesia Católica Romana. Y eso se llama religiosidad. Eso no se llama cristianismo. El hombre de Dios se compromete. El hombre de Dios se compromete. Porque ¿cómo vamos a crecer? Es de esa manera que crecemos. Si bien es un estándar muy alto y difícil de cumplir, 100%, nuestro deber y responsabilidad es perseverar y crecer hasta llegar a la meta. La meta es permanecer en la presencia del Señor por la eternidad, esperando esa segunda venida o que nos lleve antes a su presencia. Es importante aclarar también, hermanos y amigos, que esto no solo aplica a los hombres o al liderazgo, como dije en un principio, sino a todo creyente, sea hombre o mujer, tenga la edad que tenga. Tengamos siempre en cuenta, hermanos y amigos,
que cuando nacemos de nuevo, que dice la palabra del Señor, que somos nuevas criaturas. Luego nos dice, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. El creyente siempre debe dar fruto, siempre debe perseverar, debe luchar cada día. Entonces podríamos decir en este texto que el testimonio de Timoteo era claro. Pablo estaba viendo un claro ejemplo de un hombre de Dios. Por eso le dice, tú hombre de Dios. ¿Por qué? Porque estaba viendo a un joven temeroso de Dios, pero dispuesto a ser enseñado y a servir, que fue lo que hizo. Seguimos con el texto y vemos que Pablo le da un mandato a Timoteo de huir de estas cosas. La palabra huir, feuo, del griego feuo, habla de fugitivo, habla de correr, habla de fugarse, de escaparse apresuradamente. No dice, deja esto o retírate poco a poco, vete yendo. No, dice huir, corre. Huye por tu vida. Es lo que está diciendo el peso que tiene esta palabra. Implica una acción inmediata y constante, una decisión deliberada de apartarse de todo aquello que pueda corromper la fe y el ministerio. Esta palabra huir es la misma que encontramos en la Biblia y casi siempre en relación con el pecado. Casi siempre esta palabra de huir va en relación con el pecado. Vemos textos como Génesis 19:17, cuando los ángeles del Señor, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, lo que fue destruida por su perversión, estos ángeles del Señor le dijeron a Lot y a su familia que huyera por su vida sin mirar atrás. No le dijo, Lot, hazte a un ladito y espera ahí. No le dijo eso. Dijo, huye. Sal corriendo de aquí, que Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Y no mires atrás. También vemos cuando José huyó desnudo ante el acoso por parte de la esposa de Potifar. Dice que la mujer quería acostarse con él. Lo venía persiguiendo hacía tiempo. Y cuando ella vio la oportunidad, le echó mano. Y él no dijo, bueno, es que como es la jefa, y como es la esposa de... No. Él desobedeció y echó a correr. Dice que salió desnudo. Entonces no vemos que él se hizo a un lado. No, él echó a correr. Asimismo se nos enseña a huir de la idolatría. 1 Corintios 10:14 nos habla de huir de la fornicación y de todo lo que conlleva la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6:18 nos habla de huir de las pasiones juveniles. 2 Timoteo 2:22. Esto por mencionar algunos textos y comprobar que todo ello va relacionado con huir, escapar del pecado. Ese pecado que nos asedia. Estamos en una isla llena de pecado. Llena de pecado. Y hay toda clase de pecado, fornicación, adulterio, alcohol, drogas. ¿Qué tenemos que hacer? Huir. Si yo tengo una debilidad con el alcohol, ¿yo qué tengo que hacer entrando a un bar? O sentándome con amigos que me ofrecen licor. Si he tenido debilidad o problemas con las drogas, ¿qué hago juntándome con ese tipo de gente? Si mi debilidad son las mujeres, ¿qué hago yo saliendo solo? Y a sitios donde las voy a encontrar por todos lados y donde muchas veces se nos ofrecen.
Tenemos que huir. Y esto para los varones, hermanos. Nosotros estamos a expensas del enemigo aquí. No demos pie al pecado. Hermanos, si tú vas a salir, sal con tu esposa, no salgas solo. Evita ir a estos sitios donde te vas a encontrar lo que vemos hoy en día. Huye, huye. Debemos escapar del pecado que nos asedia. Y seguimos con nuestro texto y nos debemos preguntar, ¿de cuáles cosas debe huir Timoteo y todo creyente en este contexto? Bueno, de todas las falsas enseñanzas, de la impiedad, de la vanidad, de la contienda, de las envidias, de los pleitos, de las blasfemias, de la corrupción, de las mentiras, de las ganancias deshonestas, de la ingratitud. Podemos seguir. Pero de eso es de lo que tiene que huir Timoteo y todo creyente. Pero claro, ¿cómo vamos a vivir de la falsa enseñanza si no sabemos la buena enseñanza? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como los buenos estudiantes, hincar codos y estudiar y leer y meditar. ¿Qué más tenemos que hacer? Hincar rodilla. Mucha oración. Todas estas falsas enseñanzas que ya hemos visto, aquí se demanda de que debemos huir de todo ello. Pero vuelvo y digo, Pablo no le está diciendo a Timoteo, Timoteo, sal de ahí, ponte a un lado y deja estos falsos. No le está diciendo que se acomode, que se ponga tranquilito, no, le dice, huye, echa a correr en dirección contraria al pecado. Eso es lo que nos quiere decir. No te encierres en sí mismo. Estaba yo meditando, preparando este mensaje y me acordé que todos los días paso por el túnel de San Rafael o cuando uno pasa por los túneles, ¿verdad? Que ves un muñequito corriendo y unas flechas de salida. Están advirtiendo de que en un caso de emergencia tienes que salir huyendo. No pone un muñequito como en el paso cebra, así despacito, ¿verdad? No. Lo pone corriendo. Eso es lo que nos está diciendo. Huyamos del peligro y sigamos las flechas. ¿Cuáles flechas debemos seguir nosotros? La palabra del Señor. Es un ejemplo que se me vino así meditando en ello. Porque esas flechas muestran la salida del peligro. Pues así mismo tenemos que ir a la palabra constantemente cada uno de nosotros. Es un llamado a seguir adelante, no a acomodarse. Es una acción presente y continua. Es avanzar en vía contraria al mal, conociendo y practicando y enseñando lo que Dios ha estado revelando y nos revela por medio de las enseñanzas de Pablo y de toda la Escritura. ¿Y qué es lo que nos enseña toda la Escritura? La palabra de Dios. Como decía MacArthur y algunos de los hermanos que lo he escuchado, ¿quieres escuchar a Dios audiblemente? Toma tu palabra y léela en voz alta. Y estás escuchando la voz de Dios. Porque la Biblia, esto es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Muchos dirán, sí, pero la escribieron hombres. Por supuesto que sí. Pero hombres inspirados por Dios. Ellos no se la inventaron. Estas enseñanzas, como se mencionan, algunas son parte del carácter de Dios y el don del Espíritu Santo en los creyentes, las cuales deben seguir no solo Timoteo, sino todo verdadero hijo de Dios, todo creyente. Y algunas de las enseñanzas que nos dice aquí que debemos seguir es la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces,
Timoteo y todo creyente, huye de las falsas enseñanzas. Huye de todo esto que ya nos estaba enseñando. Pero no te quedes quieto. No te acomodes, no te vayas a dormir, no te relajes, sino que debes seguir adelante. ¿Y debes seguir qué? La justicia. ¿De qué justicia nos habla? No que nosotros seamos justos por nosotros mismos, o que vayamos a aplicar nuestra justicia, ya que como dice la misma escritura, nuestra justicia sin Cristo es como trapo de inmundicia, como dice Isaías 64:6. Por lo tanto, aquí se aplica la justicia en el sentido de vivir con integridad, conforme a los principios de Dios, tratar justamente al prójimo, sirviendo, ayudando, aconsejando, perdonando, defendiendo al necesitado. Y todo esto alguien ya lo hizo por nosotros. ¿Sabes quién hizo todo esto por nosotros? El Señor Jesucristo. Él nos justificó. No porque lo merezcamos, pero Él en su gracia y misericordia nos justificó. Él nos defiende, Él nos cuida, nos protege. Él aplica su justicia a nosotros. Hemos sido justificados. Él cargó con todas nuestras miserias, con todo nuestro pecado. Entonces, nosotros somos llamados a seguir esta justicia. Hemos sido justificados por Cristo. Bueno, tratemos justamente al prójimo. Sirvamos. Vivamos piadosamente, como viene el segundo tema. ¿Qué más debemos seguir? Debemos seguir la piedad. Y como ya hemos visto en mensajes anteriores, la piedad que debemos seguir todos los creyentes, así como Timoteo, es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos debe llevar a ser piadosos, es decir, lo que nos debe llevar a ser piadosos, es decir, que nuestras vidas deben reflejar a través de un testimonio de vida lo que ya Dios inició. Y es Dios quien nos preserva en a cada uno de sus hijos. Perdona, hermano. Seguir la piedad es dar de gracia a lo que por gracia hemos recibido. Es vivir creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro glorioso Dios. En pocas palabras, es cultivar una devoción sincera hacia Dios y hacer la práctica de nuestro diario vivir. También nos habla de seguir la fe. Seguir la fe es permanecer fiel en los principios bíblicos que se nos ha enseñado. Tener una confianza firme en Jesucristo, quien nos salvó, y ser consecuentes con lo que creemos. Preparándonos día a día para presentar defensa de la misma cuando se nos demande razón de ella. Debemos ser fieles.
a la fe que el Señor ya ha puesto en cada uno de nosotros, nos ha dado para que entendamos el glorioso Evangelio. Luego nos habla que debemos seguir el amor, no el que este mundo nos enseña, que es un amor humanista, manipulador, pasajero. El amor que todo creyente debe seguir es el amor bíblico. Y como hemos estado estudiando los sábados, el amor bíblico es sufrido, es benigno, es sin envidia, el amor bíblico es sin jactancia, el amor bíblico se goza en la justicia y en la verdad, el amor bíblico es sufrido, es creíble, sabe esperar y sabe soportar. 1 Corintios 13, del 4 al 8. Hermanos, si seguimos que es el verdadero amor, estaremos mostrando el amor de Cristo a un mundo pecador. Estaremos mostrando lo que ya el Señor hizo en cada uno de nosotros y lo que sigue haciendo. Y estaremos mostrándole al mundo que hay esperanza. Pero no esperanza en el hombre, sino esperanza en Cristo. Y que, ¿cuál debe ser nuestro anhelo? Que muchos más deseen eso. Que muchos más deseen tener el amor de Cristo y vivir vidas realmente que glorifiquen al Señor, demostrando así un amor sacrificial hacia Dios y hacia los demás. Como nos dice segunda de Pedro, como nos dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que ese, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién fue ese? Nuestro Señor Jesucristo. Y estamos viendo que al Señor Jesucristo está desde el principio del mensaje y va a estar hasta el final. Hermanos y amigos, qué bueno sería que de nosotros se dijese lo que se decía de los primeros cristianos. Una cita de Tertuliano decía que los incrédulos decían de los creyentes, mira cómo se aman, mira cómo se aman. Pues que el mundo vea lo mismo en nosotros y que puedan decir, mira cómo se aman. Ese es el amor cristiano. También nos dice que sigamos la paciencia. Ser paciente, saber esperar en el Señor, trayendo a su memoria la gran paciencia que ha tenido y tiene Dios con nosotros. Dice 2 de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Quién ha sido más paciente que el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros? Dios, entregando a su propio Hijo, pacientemente, no consumiendo a cada uno de nosotros, que era lo que merecíamos, sino que pacientemente nos ha sostenido y nos sostiene. Ser paciente es recordar también lo que Dios nos enseña en su palabra, sabiendo que vamos a pasar por pruebas, por tribulaciones, por sufrimientos. ¿Alguien se acuerda de lo que predicó nuestro hermano José Luis la semana pasada? Hablaba del sufrimiento. Hablaba del sufrimiento en el creyente. Pues el sufrimiento en el creyente lo usa el Señor muchas veces para probar nuestra paciencia o para hacernos más pacientes. Es por medio de ello que el Señor pule y prueba nuestra paciencia. Y eso es lo que debemos seguir, como nos enseña Santiago 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. También podemos recordar al justo Job. Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que, querido hermano, querida hermana, cuando estés pasando por prueba, recuerda estos versículos. Recuerda que al Señor no se le ha escapado absolutamente nada. Y que a lo largo de la historia, siempre el pueblo del Señor ha sufrido. Pero el Señor lo ha vindicado. Y el Señor les ha dado paciencia y nos da paciencia para proseguir a la meta. Nos dice que sigamos la mansedumbre. Este versículo termina diciendo que debemos seguir la mansedumbre. Y esa mansedumbre deriva en humildad. Y podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué Pablo dice esto? La respuesta es clara, hermanos y amigos. Tanto en aquellos tiempos como en los nuestros, el ser humano, por nuestra naturaleza pecadora, somos altivos, somos explosivos, somos orgullosos, somos soberbios, o seré yo el único. Pero todos tenemos el pecado en nuestro corazón. De ahí que se nos exhorte, no solamente a Timoteo, sino a nosotros, o se nos enseñe a ser mansos y humildes. La mansedumbre es necesaria en el diario vivir del creyente, ya que debemos ejercerla constantemente. Y la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23, habla de ello. La mansedumbre la necesitamos para soportarnos los unos a los otros. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí vemos dos de los temas que hemos tratado. Soportarnos con mansedumbre y con paciencia. El esposo a la esposa al esposo, los hijos, los hermanos. Necesitamos la mansedumbre para corregir al hermano. Gálatas 6:1. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Necesitamos la mansedumbre para recibir la palabra y la corrección. Santiago 1:21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Necesitamos la mansedumbre para presentar defensa del Evangelio en santidad. No ir dando bibliazos, sino presentar defensa del Evangelio con mansedumbre. Eso dice 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y damos la mansedumbre para todo, igual que la paciencia. Siendo esta una característica por excelencia del Señor Jesucristo, quien siendo Dios mismo no se envaneció, no se jactó de ello, sino que se humilló hasta la muerte y nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Quién más manso y humilde que el Señor Jesucristo? ¿Quién más paciente? Dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero se fijan, hermanos, aquí dice aprender. Tenemos que aprender a ser mansos y humildes, a tener mansedumbre. No venimos con ello, venimos con todo lo contrario. Podríamos resumir este versículo de la siguiente manera. Timoteo y todo creyente, huye de la falsedad, del pecado, y sigue la justicia de Dios, la cual te hace piadoso. Vive confiado y firme en el Señor Jesucristo. Desarrolla el amor de Dios, el cual te llevará a la paciencia y la humildad, que como ejemplo nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Así estarás preparado para pelear la buena batalla hasta llegar al reino celestial. Y una vez más recuerdo, hermanos y amigos, que estas virtudes o características no son opcionales para los hijos de Dios, sino que son esenciales para una vida que glorifique a Dios. Al igual que Timoteo, nosotros también estamos llamados a abandonar lo que nos aparta de Dios y a buscar activamente aquello que refleja su carácter en nuestras vidas. Entonces, recordemos, no son opcionales. Si tú eres un verdadero creyente, esas características se tienen que ver en ti, se tienen que ver en ti. Es una carrera de fondo en la que estamos todos. Por eso vamos al versículo número 12. Y el versículo 12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Habiendo enseñado Pablo a Timoteo y a nosotros lo que debemos dejar atrás, de lo que debemos huir y lo que debemos seguir como cristianos que somos, podríamos decir que es una preparación para lo que se viene por delante para todo hijo de Dios. Eso nos enseña que una vez hechos nuevas criaturas, comienza una nueva vida en Cristo. Porque antes de que el Señor nos llamara al arrepentimiento, no luchábamos con el pecado. Nos deleitábamos en él. Nos revolcábamos en el cielo. Pero una vez el Señor nos ha llamado al arrepentimiento y nos ha dado la fe para creer en él, somos nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas se tienen que preparar para las batallas que vienen de ahí en adelante. Y no son pocas, hermanos. No son pocas las batallas, son muchas las batallas. Vamos a batallar con nuestra propia mente, con nuestro carácter, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con el mundo que nos rodea, con las vanidades. Pero la batalla principal es espiritual. Como también nos enseña Pablo en Filipenses 3, 12, 14, y está hablando Pablo, dice, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice que él no se queda mirando atrás, sino que prosigue a la meta. Es lo que hemos visto en el primer versículo. Huyo de las falsas enseñanzas y prosigo a la verdad.
Debemos proseguir a la meta, aunque ésta esté llena de obstáculos. Estamos en una carrera de fondo y no es una carrera limpia, es una carrera llena de muchísimos obstáculos. Por eso es que en la Biblia habla de que el camino, el cual nos lleva a la vida eterna, es un camino estrecho, no es un camino ancho, es un camino estrecho. Pablo sigue recordándonos que estamos en una guerra y principalmente es una guerra espiritual, como nos dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una guerra espiritual constante. Y luego la guerra que tenemos carnal. Vamos a pasar por muchas batallas, pero como todo buen soldado, somos soldados de Jesucristo. Como todo buen soldado debemos estar preparados para afrontarlas en el momento que surjan. En el momento que surjan. La buena batalla de la fe es el diario vivir del creyente en un mundo hostil contra Dios y su pueblo. Para lo cual tenemos que echar mano, como dice aquí Pablo, ¿no? En este contexto, de la vida eterna. Tenemos que echar mano de la vida eterna. Y es muy importante ver el tiempo verbal, ¿no? En el que está esta frase. Puesto que no dice que fuimos llamados o se nos dio, es muy importante ver que no está diciendo que vamos a tener la vida eterna, no, ya la tenemos. Echa mano de ella porque ya la tienes. Es un verdadero creyente, ya tienes la vida eterna. Fuimos llamados, se nos dio el don de la fe para creer y profesar que el Señor Jesucristo es el Salvador, es nuestro Señor y Salvador. Ya tenemos la vida eterna, no es que tengamos que buscarla. Aquí no dice, echarás mano de la vida eterna en un futuro, no. O echaste mano, no. Es un verbo continuo, presente continuo que nos está hablando aquí. Echa mano. Aférrate, vive conforme a la profesión de fe que hiciste delante de muchos testigos. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo y a nosotros. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, cuando Timoteo y cada creyente nace de nuevo. En el caso de Timoteo, Hechos 16, del 1 al 3, nos habla que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, de Timoteo. Y dice que tomándolo Pablo le circuncidó por causa de los judíos. ¿Qué estuvo haciendo ahí? Testificando. Dando un testimonio público de su fe. ¿Qué hacemos los creyentes? Cuando nacemos de nuevo, ¿qué es lo siguiente? Bajamos a las aguas del bautismo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando un testimonio público de nuestra fe. Y es eso lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo y a nosotros. Fuimos llamados y hemos hecho esa buena profesión delante de muchos testigos, Ahora, como bien sabemos, a partir del nuevo nacimiento es donde empieza esa nueva vida. No es que la nueva vida empiece a partir del bautismo. No. La nueva vida del creyente empieza desde el momento en que nace de nuevo. Luego pasa en obediencia al bautismo, a ser miembro de una iglesia. Pero es ahí donde empezamos esa nueva vida. Ahí donde comienza la carrera de fondo. Esa podríamos decir es la salida a esa carrera de fondo que nos espera. Y es donde empieza el entrenamiento constante para las batallas venideras. Y como todo buen soldado, como todo buen soldado, siempre debe haber una preparación, un entrenamiento para las batallas que se nos presentarán. Y para ello debemos tomar toda la armadura de Dios
que encontramos en Efesios 6, del 11 al 18. Todo soldado, antes de salir a una guerra, no es que llegue, le dan el arma y a hacer tiros, ¿no? Un buen soldado lo entrena en un tiempo de preparación, de conocer armamento, tácticas. Es una preparación que lleva un tiempo. El creyente, como buen soldado, para presentarse a la batalla del día a día, debe tomar toda la armadura de Dios. Dice Efesios 6, 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13 nos dice que tomemos toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo. También nos dice el 14, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16, tomad el escudo de la fe. Versículo 17, tomad el yelmo, que es como el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el versículo 18 nos dice que esa armadura debemos tomarla cada día orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa armadura tenemos que vestirla cada día para prepararnos para las batallas que tenemos que librar constantemente. Es constantemente que estamos en esa lucha, en esas batallas. Y nos preparamos para seguir, como dice el versículo 13, temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces, después de la enseñanza sobre prepararse para la buena batalla de la fe, y batallar día a día echando mano de lo que ya Dios nos ha dado, de toda la armadura de Dios, de la vida eterna, nos encontramos un mandato, una orden, porque aquí no está diciendo, bueno, inténtalo. No, dice, te mando, y es una orden, es un imperativo. Y no es dada de Pablo, es una orden dada por Dios. Y por si hubiese alguna duda, por si Timoteo tiene alguna duda, o nosotros tenemos alguna duda de que es un mandato de Dios, ¿qué hace Pablo? Pablo dice, por testigo tenemos al Creador. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo. Entonces es una orden de lo alto. Pone nada más y nada menos que de testigo al Creador. Es en su presencia que Él dicta esta orden. Pues el único creador es Dios. Tú y yo transformamos, pero no creamos. El único que crea es Dios. Y luego menciona a su Hijo Jesucristo, quien dio testimonio de quién era y delante de quién dio testimonio el Señor Jesucristo, delante del gobernador de aquel tiempo, delante de Poncio Pilato. Pero también estaba testificando delante de quién, del Padre. Entonces, Timoteo, debes testificar delante de Dios, como Jesucristo testificó delante de Dios en la presencia de Poncio Pilato. Aquel que se lavó las manos, ¿se acuerdan? Y le preguntaba en Mateo 27:11, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Y qué le dijo Jesús? Tú lo dices. Está testificando de quién es Él. Bueno, ya le ha dado un mandato, ya le ha dado una orden, ¿no? Y le ha dicho delante de quién. Ahora, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es esa orden que le está dando? El versículo 14 dice, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué mandamiento nos habla aquí? Bueno,
Lo primero que debemos entender o recordar es que el primer mandamiento, sobre todos los mandamientos, es uno. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso lo encontramos en Éxodo 20, Deuteronomio 5, y se resume en los evangelios. Es un mandamiento que debemos guardar, no es que lo debamos esconder. Guardar es conservarlo y obedecerlo, sin mancha, sin adulterarlo. No podemos adulterar el evangelio. Maldito el que lo hace. Esa comisión, precepto o mandato también comprende todo lo que se le ha ordenado a hacer a Timoteo con respecto al ministerio del evangelio y el gobierno de la iglesia. Todo lo que hemos visto en los mensajes anteriores. Eso es un mandato de Dios. Timoteo, debes cumplirlo. Eso es lo que tienes que enseñar. De eso es lo que tienes que huir, esto es lo que tienes que seguir. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Como dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Además debe cuidar también de su actitud y su conducta, y que su conducta sea tal que su comisión, que su encargo permanezca sin mancha. Se está hablando de un buen testimonio también de Timoteo. No solamente es predicar la palabra, sino que eso se vea vivo en la persona que lo está predicando, sin reproche. Dice 2 de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. A eso somos llamados. Y vuelvo digo, no solamente los pastores, evangelistas o responsables, todo creyente, somos llamados a predicar todo el consejo de Dios, a saber que no podemos manchar el nombre del Señor, que no podemos torcer las enseñanzas. Y voy terminando. Dice, debemos tener cuidado de vivir de acuerdo a nuestra fe y amor por Dios, siendo irreprensibles, es decir, dando un buen testimonio de la fe que se nos ha dado. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese o nos lleve a su presencia. Esto nos habla también de perseverancia hasta el fin. Y recordemos, hermanos y amigos, que si bien Dios es soberano para salvarnos, también nosotros somos responsables para cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pero lo hacemos ¿por qué? Porque es Dios quien nos preserva para que perseveremos. Porque nuestras fuerzas no somos capaces. Y como dice el siguiente versículo, a su tiempo Dios nos permitirá ver, disfrutar cara a cara de nuestro Señor Jesucristo, el Rey y Señor soberano. Y eso será para el siguiente mensaje. Termino resumiendo y haciendo algunas aplicaciones prácticas para nosotros hoy. En este texto, en este mensaje que he estado compartiendo, podemos sacar tres lecciones claves, las cuales podemos aplicar. Y una es, huyamos del mal y persigamos el bien. Examinemos nuestras vidas e identifiquemos las áreas donde necesitamos apartarnos del pecado y las influencias negativas. Busquemos cultivar virtudes como la justicia, el amor, la paciencia en nuestra relación con Dios y con los demás. Solo así estaremos preparados para pelear la buena batalla y las batallas que se nos presentarán hasta que el Señor vuelva o hasta que Él nos llame a su presencia. Otra lección que podemos sacar de aquí y aplicar es: vivamos conscientes
de la presencia de Dios. Estemos donde estemos, hermanos, estemos donde estemos. Recordemos que nos podemos esconder de todo el mundo, pero de Dios nadie se puede esconder. Cuidado con lo que hacemos a solas. Cuidado con lo que hablamos a solas. Cuidado con lo que vemos a solas, porque nunca estamos solos. Vivamos conscientes de la presencia de Dios. Recordemos que todo lo que hacemos ocurre bajo la mirada de Dios. Dejemos que su carácter y su fidelidad nos motiven a ser fieles en nuestras responsabilidades y en nuestra vida cristiana. Tercera enseñanza, adoremos al único Dios vivo y verdadero. Dediquemos tiempo a leer y meditar en la grandeza de Dios. Permitamos, deleitémonos en la adoración, que ella nos fortalezca, que ella fortalezca nuestra fe y nos anime a enfrentar los desafíos con confianza y esperanza. El apóstol nos recuerda que la vida cristiana es una lucha constante. Recuerda, hermano, recuerda, hermana, cuando estés luchando, da gracias a Dios, porque es un hijo o una hija de Dios. El que no es hijo no lucha, pero el Hijo de Dios va a tener luchas y vamos a luchar. Si bien es una lucha constante, también es un llamado noble y digno. Al igual que Timoteo, estamos llamados a huir del mal, a perseguir el bien y a aferrarnos a Dios, motivados por su carácter y promesas. Que podamos vivir conscientemente en su presencia, guardando su mandamiento con fidelidad y adorándole como el único Dios soberano. Al hacerlo así, pelearemos la buena batalla de la fe, honrando a aquel que nos ha llamado a su gloria. Y para aquellos amigos que aún están sin entender que el Evangelio es vida, el Evangelio es vida. Apreciados amigos, damos gracias a Dios que Él te ha traído una vez más a escuchar el Evangelio, a escuchar esas palabras. Porque como dice la palabra del Señor, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella es viva y eficaz, no yo, no el que predica. Es la palabra de Dios la que es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y como nos dice la misma palabra, esta nunca vuelve vacía. Esta nunca vuelve vacía. Isaías 5:11 dice que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso nuestra oración y nuestra invitación sigue siendo que conozcas a Jesucristo, pero de una manera personal e íntima. Que entregues tu vida a Él. Pues solo en Jesucristo hallarás vida eterna. Solo en Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ese es nuestro llamado. Ven a Cristo. No tardes, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor nos va a llamar. La madre de nuestro hermano José Luis, el viernes estaba en pie hablando con él. El día siguiente no estaba. Mientras hay vida hay esperanza. Después de la muerte no hay esperanza. Por eso nuestro llamado es ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Así podrás comprender y deleitarte en enseñanzas como las que hemos visto hoy. Así aprenderás a huir del pecado que te cautiva y seguirás el bien al que eres llamado. Solo así aprenderás a batallar, no en tus fuerzas, sino con las de Dios.
En pocas palabras, podrás gozar desde ahora de la vida eterna y te gozarás con los santos en la alabanza a nuestro glorioso Dios. Eso es nuestro, esa es nuestra oración y nuestro mayor deseo, que conozcas a Cristo. Y a Él sea la gloria. Amén. Pedí a mi hermano que ore para terminar.